Muy buenos días. Hoy jueves meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: en verdad os digo, si alguno guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y sin embargo no le conocéis. Yo sí le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Bueno, un evangelio que nos sigue dando en los cachitos, por lo menos a mí, cada vez que lo proclamo, porque de verdad que es un poco presumido decir que uno conoce a Dios cuando todavía está viviendo como un pagano. Van a escuchar ruidos raros, pero tengo dos vecinos, uno a cada lado de esta casa, que están trabajando. Así que van a haber ruidos por ahí. Espero que no me distraigan. Entonces, lo que yo les decía, nosotros somos un poco como los fariseos, que nos creemos cristianos, pero la verdad es que nos cuesta mucho serlo y vivimos muchas veces tan olvidados de Dios que a veces yo me pregunto cuándo será el día en que me convierta. Pero para eso necesito la gracia del Señor, y el Señor, si no me ayuda, no saco nada, solo desearlo. Y acá hay una cosa que a mí me gusta mucho de este Evangelio, porque se habla mucho de los 33 años de Cristo, pero eso de los 33 es más bien un número masónico, no es un número bíblico. En cambio, acá se ve una cosa y que justifica un poco más lo que nosotros sabemos históricamente respecto a la edad de Jesucristo. La edad real de Jesucristo tiene que haber sido alrededor de los 40. Yo creo que 40 exactamente, porque cuando se creó el calendario gregoriano, el monje que lo escribió se olvidó de los años bisiestos, y más o menos se calcula que desde la época de Cristo, desde que se empezó a tomar en cuenta la historia de la salvación hasta nuestros años, hay 7 años de diferencia por los años bisiestos, en los 2000 y tantos años que hay. Lo que significa que Jesucristo en realidad, por así decir, habría nacido 7 años antes de Cristo. Y por eso acá los fariseos le dicen: aún no tienes 50 años. Si hubiese tenido 30 o 33, le habrían dicho: aún no tienes 40. Y eso es lógico, porque en la Escritura se habla de una generación que son 80 años los más robustos. Se habla de media generación 40 años. Y Jesucristo es más lógico que haya estado en la tierra 40 años que 33, que es un número que aparece una sola vez en la Biblia, no me acuerdo en qué parte, pero nada más. Y no tiene tanta relación con las edades ni nada, sino que creo que es con un número de personas, de un ejército o algo así. No estoy muy seguro, así que no quiero aventurar cosas. Pero lo importante acá es que Jesucristo se está manifestando como el Mesías, y los judíos insisten en no darse cuenta. Pero le dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Porque efectivamente, Él es el creador de Abraham. Dios es el que nos creó a cada uno de nosotros, por eso también a Abraham, porque Jesucristo fue engendrado por el Padre, no es creado. Por lo tanto, está desde siempre con su Padre, ¿no? Y él dice: si yo dijera que no conozco a Dios, sería un mentiroso, porque efectivamente, o sea, Él no puede negar lo que es, porque Dios no puede negarse a sí mismo ni puede negar lo que es. Y lo que está diciendo es algo que nosotros
Hoy lo podemos saber con certeza, que es que el que cree en Él no morirá jamás. ¿Y por qué lo podemos creer con certeza? Porque Jesucristo dijo otra cosa que fue verdad. Es necesario que yo sea elevado en la cruz y al tercer día resucitar para que vosotros creáis. Y eso es verdad, resucitó. Jesucristo está resucitado. Lo que nosotros vamos a celebrar, la fiesta que vamos a celebrar, no es un recuerdo, sino que vamos a celebrar este hecho histórico extraordinario que es la resurrección del Señor y que además nos puede hacer resucitar a nosotros. Y otra cosa, y es que el Señor, cuando prometió que volvería, toda la tradición de la iglesia y todo el pueblo judío espera que sea en una Pascua como esta. Personalmente, yo sé que en esta Pascua no va a venir, por una cosa muy simple. Los judíos, por su calendario, se guían por la luna llena. Por lo tanto, la Pascua la celebran el 14 de Nisan, que es el día de la luna llena para el calendario hebreo. El 14 de Nisan, que es la luna llena de abril. Nosotros celebramos según nuestro calendario solar y celebramos el día de la resurrección del Señor. Y ese día para nosotros es móvil, entonces a veces está a los comienzos de la luna llena, a los finales o a los comienzos del cuarto menguante, pero más o menos cada 5 años coincidimos judíos con católicos, con cristianos, celebrando la noche del 14 de Nisan, vale decir, la noche de la luna llena de abril. Y yo creo personalmente que como el Señor cuando venga para nosotros también será la primera venida para los judíos y será el momento en que se rompa ese muro que nos divide de nuestros hermanos mayores y podamos ser un solo rebaño bajo un solo pastor, todos los cristianos con el pueblo judío unidos en un solo rebaño. Yo creo que el Señor entonces, que hace las cosas perfectamente, va a venir el día en que tanto cristianos como judíos estemos esperando su venida. Vale decir, un 14 de Nisan, la luna llena de abril. Pero aunque no sea esta la Pascua definitiva, a nosotros nos certifica que si creemos en Él, no moriremos jamás. Porque aunque partamos de este mundo, nosotros ya sabemos que la muerte fue vencida. Y la peor muerte es la muerte del pecado. Porque la muerte física, lo que llamamos muerte física, no es más que el tránsito de vuelta a casa, en donde estaremos inmortales con un cuerpo transfigurado por toda una eternidad. ¿Y alguna vez han pensado ustedes quiénes van a ser nuestros vecinos? Todos los santos de Dios. Santa Catalina, Santa Teresa de los Andes, San Francisco, San Pío, Santa Gemita, Santa Teresa de Jesús, Teresita del Niño Jesús. ¿Se imaginan qué maravilla, qué vecindario tan estupendo? Pues eso es lo que esperamos y eso es lo que se dará. ¿Cuándo? Solo el Señor sabe el día y la hora. Por eso hay que estar preparados. Espero que estén preparados ya en la Cuaresma, terminando estos días de Cuaresma, para poder entrar ácimos, sin la levadura del pecado, a celebrar este misterio maravilloso que es la Semana Santa. El que tenga oídos para oír, que oiga.